Buenas tardes. No es infrecuente a día de hoy, quizá hoy más que nunca, encontrar gente por la calle, gente en tertulias, gente en medios de comunicación que se muestra convencida de que la libertad, la igualdad, la fraternidad son valores que nacen en el siglo XVIII, fruto de la Revolución Francesa y con un cariz eminentemente laico, si no laicista. Sin embargo, y creo que es una de las cosas que vamos a poder demostrar a lo largo de los próximos 55 minutos, el origen del concepto de la fraternidad, que es el que vamos a abordar hoy en profundidad, hay que buscarlo en la tradición judeocristiana e incluso antes, incluso en la escuela estoica de la cultura grecolatina. Pero, bueno, antes que nada, antes de entrar en Honduras, vamos a presentar a nuestros contertulios de hoy, mandando evidentemente un saludo afectuosísimo a nuestro querido Jesús de Salvador, que por razones de salud, pero vamos, que se encuentra perfectamente, solo que un poco indispuesto, no puede estar hoy con nosotros. Así que yo voy a ocupar modestamente su lugar, intentando no desmerecer demasiado y presentando, como les digo, a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, a doña Patricia Lorenzo, que es licenciada en Ciencias Físicas y directora de la Red Madre en Valencia. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Don Jaime García Neumann, doctor en Filosofía del Derecho, profesor jubilado, en fin, autor de diversos libros sobre la materia. Don Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Al otro lado de la mesa tenemos a don Antonio López Quiles, que es doctor en Filología, sacerdote diocesano y un especialista en lenguas mediterráneas, en los dialectos del latín, ¿no? Derivadas del latín o dialectos, efectivamente, dialectos del latín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por supuesto, nuestro queridísimo Alberto Piñero, doctor en Sociología, jubilado, como él gusta de decir. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Casi creo yo que don Antonio podría ser el primero en intervenir, porque a mí me gustaría abordar, antes que nada, la etimología de la palabra fraternidad, el origen de la palabra fraternidad, que viene de fraterno, que viene de hermano, que viene de hijos de Dios. Poca explicación me da. Bueno. Efectivamente, frater es hermano, y la consideración de hermanos viene del hecho de que nos sintamos hijos del mismo padre y también de una misma madre, María al pie de la cruz, proclamada madre de Dios por Jesús y madre nuestra. Con lo cual, hijos del mismo padre, pues tenemos ya la condición de hermanos servida. La palabra latina es frater, por lo tanto, confraternizar, fraternidad, etcétera, son términos que derivan de esa condición de tener todos un mismo padre y formar una misma familia. Alberto, como experto en sociología, ¿por qué la confusión? ¿Por qué la creencia de que fraternidad es un concepto laico y no con origen religioso? Es una desviación interesada, como todas las que se dan en estos temas. Es una desviación interesada porque es fruto de las ideologías. Es decir, ha habido ideologías que se han desarrollado normalmente frente a una prepotencia, a una invocada prepotencia de la Iglesia Católica, que se estimaba excesiva prepotencia, y igual era excesiva prepotencia, igual sí lo era, pero la respuesta ha tendido a sencillamente negarle el pan y la sal a esa institución que quizá había obrado con, algunos pensaban que seguro, se lo concedo, que seguro en algunas cosas había obrado con prepotencia. Entonces, se trata de negarle a uno el pan y la sal, como se dice en el lenguaje clásico. El concepto de fraternidad, Jaime, desde el punto de vista de la legalidad del derecho, ¿qué sería lo primero que podríamos arguir en esta mesa, poner encima de esta mesa, para centrar el debate? Yo creo que, aparte del origen cristiano que tiene, o judeocristiano, se ha ido extendiendo justamente después, en la medida en que fue desarrollando también todo el iluminismo, ¿no? Toda la cultura iluminista en los siglos XVIII y demás, como la fraternidad humana, como el hecho de que las distintas naciones, los distintos grupos, las distintas razas, todos somos exactamente iguales en este planeta, y por lo tanto tenemos que tener una visión de solidaridad, porque es la palabra también secularizada, o fraternidad universal.
Tendremos oportunidad de hablar un poquito más extensamente de la Red Madre, a la que, en fin, dirige con buen criterio nuestra Patricia Lorenzo. Pero desde el punto de vista de los tópicos, que a mí me gustaría ir destruyendo algunos tópicos, la fraternidad no tiene por qué ser solo un concepto vacío, laico, como decíamos al principio, sino que también tiene expresiones concretas como la que tú representas en este caso a través de esta asociación. Sí. La fraternidad, lo que se entiende como fraternidad, que no es lo mismo que a lo mejor solidaridad o obras de caridad, la fraternidad yo creo que sí que es necesario tener un padre común. O sea, yo no entiendo la fraternidad sin el cristianismo y sin algo que nos haga llamarnos hermanos unos a otros. Yo creo que de manera natural el ser humano sin Dios no le sale llamar al otro hermano. No siempre el que me encuentro es un hermano. Lo puedo entender que es un enemigo, una amenaza. A veces veo un hermano, pero otras muchas veces no lo veo. Y yo creo que si no nos vemos como hijos de un mismo padre y ese amor que sentimos que tiene nuestro Padre hacia nosotros y nosotros hacia Él no nos transforma para poder ver a los demás, y no con sacrificio, sino de manera se convierte, o sea, como que haces una conversión de corazón y ves a los demás a un hermano tuyo. No sé si era el tema de debate, pero yo creo que hay una diferencia abismal entre lo que hacen los cristianos y los que hacen otro tipo de ONGs o otro tipo de instituciones donde el humanismo cristiano no está presente. De hecho, la Revolución Francesa, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, cuando enarbola la libertad y la igualdad como valores supremos, de hecho no se entendería la democracia sin la libertad y sin la igualdad, que han llegado a sobrepasarnos, ¿no? Porque la libertad es cualquier tipo de libertinaje, la igualdad llega a anular las diferencias entre hombres y mujeres, hasta las anatómicas, y se han puesto se han convertido en la bandera de la democracia. Sin embargo, a la fraternidad no le han dado ese valor, porque yo creo que no se sostiene sin Dios. O sea, al final, fraterno siempre sin un padre, lo ven más como un sentimiento que como un valor. Lo ven un sentimiento que aparece y desaparece. Es una idea muy interesante que me gustaría, para abrir ya definitivamente el debate, a la que aportáramos entre todos alguna cosita más. ¿Se puede ser hermano de alguien sin haber un padre? Así se llama, pero porque hay numerosas organizaciones de tipo solidario que prescinden de Dios. Yo creo que cuando la Revolución Francesa introduce ese lema de libertad, igualdad y fraternidad, tiene un objetivo, al hilo de lo que decía el profesor Piñero, tiene un objetivo claro de quitarle la fundamentación religiosa. Con lo cual se han producido 50.000 iniciativas de tipo de cubrir los déficits humanos a través de la solidaridad, y el grupo humano se refuerza unos a otros. Lo que pasa es que esa solidaridad cristiana va mucho más allá. No es que yo por convicción y por naturaleza deba apoyarte, sostenerte, etcétera, sino que tengo una fuerza superior que se llama amor, que es la que me impulsa a utilizar verbos que se llevan poco, o palabras que se llevan poco, como sacrificio, como renuncia, como entrega generosa, y eso solo se hace desde el amor. De manera natural en la familia, un padre y una madre tienen una capacidad de sacrificio y de renuncia que no es normal. De manera natural se produce en la familia. Y de manera social, cuando se intenta prescindir de Dios, pues así nos salen las cosas. Jaime. Yo creo que hay una integración, digamos así, por lo menos se quiere hacer una integración entre la visión cristiana de la fraternidad y la fraternidad universal. Y eso lo está haciendo nada menos que nuestro Papa, el Papa Francisco, con la encíclica de 2020 Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es todos hermanos, se basa justamente en una expresión de San Francisco de Asís, y mucha gente comenzó a atacar al Papa porque dice, bueno, pero los masones, la logia masónica de Portugal y de Italia salieron a apoyar al Papa, y los comunistas también. Sí, es que el Papa está hablándole a todo el mundo. Esta es una encíclica que no está hecha para la capilla católica. Está hecha explícitamente, y lo dice, primero para el mundo islámico, porque está hecha inspirada
en el imam de la Universidad de El Cairo, pero también a todo el mundo. Entonces hay una fraternidad cristiana basada en el Padre, no solamente cristiana, sino de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo y el islam, pero también hay una fraternidad universal abierta a creyentes y no creyentes y creyentes de todas las... La Iglesia y particularmente la Iglesia Católica tiene vocación universal. Y eso es lo que quería el Papa. Entonces, magnífico que vengan otros grupos no cristianos y que digan, porque la encíclica está hecha para ello. Y esto lo tiene que entender también dentro de la Iglesia, porque se está utilizando este tipo de cosas para dividirnos dentro de la Iglesia. No, el Papa está hablándole justamente de fraternidad universal en un momento crucial, el momento de la pandemia, en un momento de enfrentamientos estratégicos geopolíticos de la guerra, donde nuevamente se atiza la guerra, en un momento de globalización, donde hay una desigualdad brutal en el mundo, y está llamando no solamente a los cristianos, a todo hombre de buena voluntad, a la fraternidad universal efectiva. Y uno de los flecos, por llamarlo de alguna manera, de la fraternidad puede ser el ecumenismo, ya que estamos rozando ese concepto y que no es exclusivo del actual Papa, aunque lo esté potenciando de una manera decisiva, sino que desde los encuentros de Asís, por ejemplo, la Iglesia está muy volcada en esa posibilidad. Yo creo que el Papa ha conseguido una especie de pequeño milagro, este Papa, que es que el concepto de ecumenismo no solamente abarque ya a otras religiones cristianas, sino a otras religiones no cristianas. Pero es que no solamente abarque a otras religiones no cristianas, que abarque también a otras religiones que no son religiones, que son otra cosa, filosofías, vida, etc. Que no son las religiones del libro, ¿no? Claro, pero no son lo que llamamos una religión. Sí. Eso es importante, que va dirigido, lo ha dicho Jaime, que va dirigida a hombres de buena voluntad. Va dirigida a todos. Crean o no crean. Al fin y al cabo, lo de creer o no creer es una cosa que sucede al espectador, que sucede a quien nos está viendo en este momento de la vida, y a lo mejor no sucedía igual hace 20 años. Y a lo mejor no sucederá igual dentro de 10 años. Es decir, nosotros vamos cambiando. Normalmente, a medida que somos adultos, vamos tendiendo a recuperar la fe. Normalmente, antes de que hemos llegado a adultos, hemos tendido a que se nos disipe la fe. Pero en ese proceso que se da en casi todas las personas, si somos personas de buena voluntad, agradecemos una oferta como la que nos hace la Iglesia por iniciativa del Papa, que nos hace la oferta, que es brindarnos la ocasión de apegarnos a ese concepto universal de hermandad y que implica al Padre común, aunque no esté publicado en ese momento con esas palabras. Voy a ejercer el papel de moderador provocador y voy a proponerles a los cuatro ponentes. Es muy difícil, claro, es que elegir un hijo de entre todos es muy difícil, pero entre la libertad, la fraternidad y la igualdad, ¿con qué nos quedaríamos primero? ¡Hala! Menuda, ¿eh? Tienen diverso alcance y los tres de procedencia bíblica. Claramente cuando la Revolución Francesa los asume es porque percibe la importancia que tienen, solo que quieren prescindir del elemento trascendente que tiene la palabra de Dios. Pero los tres, la libertad, la verdad os hará libres, del Evangelio de Juan. La igualdad, vamos a ver, está promulgada sin caer en lo que decía Patricia, en rasgos, en estereotipos que vulgarizan y empobrecen el sentido de la igualdad, y que la igualdad no significa que usted y yo seamos iguales en todo y para todos, sino que hay... incluso por encima de estos tres conceptos estaría el de verdad, ¿no? O sea, verdad estaría en un escalón superior a libertad. Es que sin la verdad, la que nos hace libres... Lo digo porque mucha gente confunde las prioridades y cree que la libertad es el valor supremo. Y a lo mejor hay que tener en consideración la trascendencia del concepto de verdad. Nosotros tuvimos un presidente de gobierno que lo confundía. Y dijo en una ocasión con gran solemnidad, dijo que no es tan cierto que la verdad nos hace libres como que la libertad nos hace verdaderos. Eso es lo que dijo él. Lo cual, como juego de palabras, es curioso.
Y es acertado. Y como acertado es, parece que realmente no es de él. Parece que es anterior a él. Él lo copió, lo tomó de otro. Pero realmente ese concepto es absurdo, porque pone el carro delante del caballo. Y el carro no puede ir delante del caballo. Si el carro va delante del caballo, los dos se la pegan, se estrellan o se quedan torcidos y no hay manera de que salgan del embrollo. Las cosas tienen su orden, que en filosofía, desde los tiempos de los griegos, se llama lógica. Entonces, desde un orden lógico, primero es la libertad y de ahí deriva la igualdad. Y de ahí deriva, primero es la verdad. Primero la verdad, después de ahí deriva la libertad y deriva la igualdad y deriva la fraternidad. Estamos básicamente de acuerdo. Yo creo que la fraternidad tiene que ser consecuencia de ser libres, si no, no podemos amar. El amor tiene que ser libre, ¿no? Y por supuesto iguales. En el momento que la otra persona no la sientes igual a ti o no es igual no se ama igual a otra persona que a un animal, que a la naturaleza, etc. Entonces, efectivamente, la fraternidad yo creo que es consecuencia de los otros dos. Jaime. El Papa, justamente en esta encíclica, tiene una afirmación que es muy interesante. Dice, de nada nos sirve la libertad y la igualdad. Se convierten en eslóganes vacíos si no están impregnados de fraternidad. Es la fraternidad la que le da vida, entonces, a la igualdad y a la libertad. Se supone que tradicionalmente las democracias liberales, pues el énfasis lo ponen justamente en la libertad. Y los países, digamos, de orientación socialista o comunista en la igualdad. Y las economías respectivas también. Pero por encima de eso tiene que estar la fraternidad. Y el Papa lo da en ejemplos que tienen muchísima actualidad y que podemos entrar después a ver, como la desigualdad que existe actualmente en el mundo, cómo se va a solucionar la desigualdad. Porque la globalización nos ha traído una desigualdad brutal. El problema de la pandemia, ¿por qué hay gente protestando? Bueno, porque quiere su libertad individual de ponerse o no ponerse la mascarilla, tomar las medidas o no tomarlas. Por encima de eso tiene que estar la fraternidad y eso es justamente lo que el Papa nos invita a considerar en esta encíclica. ¿Hay algún tipo de equiparación entre fraternidad y humanidad? ¿Podemos establecer algún vínculo más o menos práctico entre ambos conceptos? No sé si referirlo, lo de humanidad, al humanismo, que sería, por ejemplo. sería un poco la ilustración. Y entonces yo creo que el humanismo es un momento y un ejercicio de pensamiento y de ideología y praxis brillante en la historia de la humanidad, porque centra en el hombre, pero el hombre como consecuencia del modelo de Jesucristo, ecce homo, del hombre sufriente, del hombre maltratado, del hombre herido, ecce homo, que necesita la solidaridad de los demás. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba me manipularon el concepto para ver, y era en aquellos tiempos. Y era que la emergencia, cómo emergió el hombre y sustituyó al teocentrismo medieval por el antropocentrismo del humanismo. Pero te lees a los humanistas y eran de una profundidad religiosa absolutamente increíble. Lorenzo Valla, que tenía como filólogo, tenía su aspecto venal y era humano y también se vendió al mejor postor, etc., es de una espiritualidad profunda y así todos los humanistas tienen conceptos muy próximos a la fraternidad. Por eso, porque la fraternidad no se entiende sin el ejercicio del amor. No se entiende. No puedo ser hermano tuyo y privarte de la herencia y discutimos por la herencia. De alguna manera nos tendremos que aclarar. Pero sí, Alberto. No, y que además hay algo muy curioso, que es que hoy en día que tendemos a confundir los animales con los seres humanos, incluso a elevarlos por encima de los seres humanos. Los animales no tienen hermanos. Ciertamente. Tienen hijos de la misma camada. Congéneres. Congéneres, sí. Hijos de la misma camada, pero no son hermanos. No existe el sentimiento de hermanos en los animales. No existe. No puede existir. Es un sentimiento privativo del hombre. Porque el sentimiento no es lo más importante, ya lo han señalado. Lo más importante es la realidad de la cual emana el sentimiento. Y la realidad de la cual emana el sentimiento es una realidad paterno-filial que es mutua y que también se vuelca
en los hijos se vuelta hacia los hermanos en mutua. Y eso implica el reconocimiento de una igualdad fundamental, una igualdad básica, y por tanto implica el reconocimiento de una dignidad. Y del hecho que se niegan muchos a admitir de que nuestras constituciones humanas, las constituciones de los países que tienen una constitución basada en la libertad, las constituciones lo que proclaman los derechos de las personas, pero reconociendo que esos derechos son anteriores a la propia sociedad. El derecho del hombre a la vida, por ejemplo, es anterior al hecho de que le reconozca a la sociedad ese derecho a la vida. La sociedad reconoce que esa persona tiene derecho a la vida. Pero no se lo da. Pero no se lo da. Y eso es fundamental, fundamental en estos momentos de la historia. Me pregunto también hasta qué punto el concepto de fraternidad se ha extendido por el mundo gracias a que, al menos los cristianos, pensamos que somos hermanos de Jesucristo. La figura de Jesucristo, que por otro lado, se crea o no se crea directamente en él, es bastante bien aceptada en el resto del orbe. Por ejemplo, los musulmanes tienen a Jesucristo como un profeta. En otras culturas, y ustedes lo sabrán mejor que yo, que para eso son más versados y más doctos en la materia, pues el influjo de Jesucristo y de sus enseñanzas cala, de alguna manera, en el resto de sociedades. Y desde ese punto de vista, la fraternidad sería una de esas cosas que supuran de la figura de Jesucristo y traspasan las corazas que puedan tener otras culturas en el mundo. Pues no sé, yo respondería con la parábola que da Jesucristo y que el Papa es justamente, el Papa Francisco es la única que en esta encíclica Fratelli Tutti utiliza. No ha utilizado ninguna otra referencia bíblica y es la parábola del samaritano. ¿Por qué? Bueno, porque en el samaritano entonces hay un hombre herido, tendido a la orilla del camino, pasan unos sacerdotes, pasan unos conciudadanos y es un extranjero, un forastero, un inmigrante, diríamos hoy, el que va a ayudarlo y lo ayuda efectivamente. Entonces no es fraternidad de palabras, es fraternidad de hechos. Y si es con los hechos, y por eso nos invita justamente a actuar frente a los problemas actuales que tenemos en este mundo de la pospandemia y todo lo demás, para de manera efectiva ejercer la fraternidad. Y eso es un mensaje absolutamente central en el cristianismo, pero una fraternidad que no es un eslogan político, no es una palabra hueca, es acción. Antonio. Bien, estaba pensando en la oración más importante que nos enseñó Jesús, que una de cuyas invitaciones nos atrevemos a decir. Nos atrevemos a llamar a Dios Padre. Que desde el punto de vista de esa concepción del Dios todopoderoso y distante, etc., y en cualquier caso, desde cualquier antropología, llamar a Dios Padre ya parece atrevido. Ya me parecía atrevido que en la primera página de la Biblia seamos imagen de Dios. Y tal como está la antropología ahora, parece que las concepciones nos alejan de esa imagen de Dios o quieren alejarnos, pretenden alejarnos de esa imagen de Dios. Pero luego llega Jesús y dice, vamos a ver, es que lo vamos a llamar Padre. O si queréis, porque era un término arameo más entrañable aún, en diminutivo, era papá. Una traducción más ajustada. Y luego llega San Pablo y aprieta más las tuercas de esa concepción fraterna y dice, es que todos somos miembros, todos, del cuerpo de Cristo. Es decir, no somos como miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. El concepto de cuerpo místico. Efectivamente. Y con lo cual, la importancia que ha tenido en la cristiandad y la cristiandad como consolidadora y difusora de estos conceptos de Jesús a través de los evangelios, etc., pues así lo vive. Claro que Cristo ha sido importantísimo. Dios es Padre y yo soy miembro del cuerpo de su Hijo. Y tú y todos. Y me parece absolutamente relevante. Esa es la frontera entre el Viejo y el Nuevo Testamento. No, creo que no. Creo que no, porque el concepto de Dios Padre, Jesús sí que lo eleva a tal, pero la misericordia y la fraternidad son de antes. Y además la Biblia no engaña. Pensaba en estos momentos
que en las primeras páginas de la Biblia Caín mata a Abel. Y que por lo tanto, cuando desproveemos de la fundamentación de filiación de hijos, cuando quitamos a Dios de nuestra existencia, pues podemos matar al hermano. En este caso, por celos. En el caso de Esaú y Jacob, por intereses de herencia. En cualquier caso, la fraternidad no es un ente quimérico y teórico que qué bonito es, que lo vamos a aplicar, y etcétera, y lo recogemos como lema de la Revolución Francesa, innovador y tal. Es una praxis que deriva del hecho de sentirme hijo de Dios y hermano tuyo. Jesucristo consigue que nos acerquemos más al Padre, a la figura del Padre, de ahí que haya un cambio en el tratamiento de la primera parte de la Biblia. Eso sí, hay una modificación, claro, una modificación, pero soy de los que opina que la nueva alianza no cancela la antigua. Correcto. Alberto, ¿algo al respecto? Bueno, yo creo que de todo lo que estamos tratando está todo dicho. El valor querría insistir solamente en lo de humanidad, lo que se ha dicho cuando habéis sacado la palabra humanidad. Realmente estamos hablando de valores que son específica y exclusivamente humanos. Y universales. Y universales. Humanos y universales. Todo aquel que sea ser humano tiene derecho a que le sea reconocida su capacidad de ser hermano, su capacidad de ser activamente hermano y de ser pasivamente hermano, es decir, de recibir la hermandad de los otros. Tiene ese derecho fundamental que emana de su propia naturaleza. Y esto es muy importante en los momentos en que vivimos, en que se tiende, otra vez por ideologías, se tiende a desposeer a los demás de determinados derechos o a dotarlos de determinados derechos que no son tales, que han soñado esas personas que son derechos, pero es un sueño espurio, es un sueño que no está acertado. Patricia, un último turno antes de que hagamos la pausa preceptiva. Pues no, nada más, la verdad es que se ha dicho todo, ¿no? Pero ciertamente el mensaje de Jesucristo en todo el Evangelio es un mensaje de amor, ¿no? De hecho, resume los mandamientos en dos, y en los dos habla de amor, ¿no? De amor al Padre y amor a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Y con eso resume todo su mensaje. Entonces, un mensaje de amor. Cuando estabas preguntando que si de alguna manera trascendía el resto de la humanidad el mensaje de Jesucristo, ¿no? Y yo creo que evidentemente trasciende y ha trascendido durante estos 2000 años, pero también trasciende a través de todas las personas que lo viven, ¿no? Estaba pensando en Madre Teresa de Calcuta, que hacía de muchas frases del Evangelio su norma de vida, ¿no? Como por ejemplo siempre decía, lo que hacéis a uno de estos los pequeños, a mí me lo hacéis, ¿no? Que es lo que decía Jesucristo. Ella lo repite continuamente a sus hermanas religiosas y a mucha gente, a voluntarios, a cooperadores que tienen, ¿no? Entonces eso es lo que le hace vivir, y eso evidentemente el mundo entero lo ve, y se ve que es un amor muy diferente al de otras instituciones, que va más allá de lo razonable, incluso, ¿no? Decía Patricia que está todo dicho, o no, porque vamos a hacer una pausa y a continuación hablaremos de otros que se llaman fraternos y tienen finalidades más o menos ocultas, más o menos secretas. Sí, sí. Unas mejores y otras peores. Ahora hablaremos de eso, y también, por supuesto, del ejemplo que cada uno de nuestros 4 ponentes da en su día a día sobre este gran concepto que hoy estamos abordando en profundidad, la fraternidad. Hoy estamos tratando en profundidad el tema de la fraternidad. ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad, fraternidad. Hoy este concepto tan universal, tan vinculado a las creencias y al concepto mismo de humanidad. Es algo que está intrínseco en el ser humano, el concepto de fraternidad que estamos abordando hoy con Patricia Lorenzo, con Jaime García Neumann, con Antonio López Quiles y con Alberto Piñero. Decía antes de la pausa
que bueno, estamos más o menos de acuerdo en esta mesa sobre lo que es la fraternidad y cómo desarrollarla. Pero hay determinadas sociedades, hay determinadas hermandades, porque así se autodenominan, que se arrogan pues la exclusiva práctica de esta característica del ser humano, de la fraternidad, Jaime. Algunas son logias, algunas son sociedades secretas, en fin, ¿qué podemos decir de todo esto? Mire, Hay buenas y malas. sí. Vamos a ir desbrozando un poco el camino. Yo me quiero mantener en la encíclica del Papa porque creo que en el primer capítulo, cuando habla de las sombras de un mundo cerrado, se llama así, invito a todos los televidentes para que lo busquen, lo vean, lo investiguen. Él habla justamente de cuál es la situación actual, porque esto hay que aterrizarlo, y aterrizarlo en un momento muy presente. Y un momento muy presente, por ejemplo, la pandemia, la pospandemia, la crisis económica, la crisis geopolítica que hay. Y él habla de una serie de problemas que efectivamente hay unas élites, hay todo un mundo que está planeando cosas en el planeta, digamos así, pero lo que él invita es a romper esas ataduras y buscar todos efectivamente una fraternidad independientemente a lo que hayas permanecido o pertenecido hasta el momento. Y él habla, por ejemplo, de la globalización. Hay unas élites que sabemos que quieren reducir la población mundial, por ejemplo. Todo lo del gran reset, el gran reinicio, todo lo del Foro Económico Mundial, lo del ecologismo utilizado simplemente para reducir población, lo de toda la revolución cultural posmoderna con la ideología de género, con la eutanasia, con una serie de cosas. Ahora, él lo que invita es justamente a responder a esto, mostrando que la fraternidad es posible y señalando una serie de grandes problemas que todos, creyentes y no creyentes, tenemos que abordar, como por ejemplo la cultura del descarte. Él dice, hay actualmente una cultura del descarte, donde hay unas personas que para ciertas élites merecen vivir y hay otras que no tienen utilidad. Entonces, toda la política del aborto, toda la política de eugenesia, eutanasia y demás, responde, digamos, a esto, a una visión de que hay gente que no importa que viva o no viva, o comensales inútiles, o el ecologismo radical que dice, no, la especie humana es una especie que está en el planeta simplemente para contaminar y es necesario reducir la población. Él dice, es necesario ya actuar en la práctica, poner en práctica la fraternidad, trabajando en la defensa justamente de los más débiles, de los descartados, de la cultura del descarte y en contra de la globalización de la indiferencia, porque yo creo que si en este momento algo se opone a la fraternidad internacionalmente, es la indiferencia, indiferencia frente al que sufre, indiferencia frente al dolor. Esta semana, por ejemplo, decía la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación que hay 54 millones de personas en el mundo en peligro de muerte por hambre. Entre esas, 8.200.000 en Afganistán. Occidente, los principales líderes occidentales acaban de salir de Afganistán y han dejado eso allí a la deriva. Es más, los fondos, 9.000 millones de dólares que están en los bancos de Estados Unidos y Europa, no han sido devueltos. Y eso ya no es noticia de primera página de ninguna de las noticias. Esta vertiente que abordas, porque yo planteaba la cuestión de una manera abierta, lo más abierta posible, como procuro hacer siempre para que cada uno lo derive hacia donde le parezca, pensando más en los grupos relativamente pequeños, las fraternidades, las logias, este tipo de asociaciones más o menos secretas, unas más, otras menos, pero claro, es que si hablamos de los foros mundiales, ahí tendríamos que plantearnos si contemplan el concepto de fraternidad o sus intereses, aunque ellos proclamen que sí, no van en esa dirección, Alberto. Yo creo que proclaman ardorosamente el criterio de fraternidad entre ellos. Ajá. La fraternidad bien entendida empieza por uno mismo. Exactamente. Ya. Entre ellos. Y entonces, evidentemente, esa es una dimensión fundamentalmente egoísta, o más bien diría yo, nosista, porque ego es yo y nos es nosotros, nosista, somos nosotros los hermanos, los demás que los fundan. Realmente una dimensión de esas características de la fraternidad ha roto con lo que es la fraternidad, lo que ha montado es una verdadera guerra civil en la humanidad.
Ahí está. Ahí está la... Ahí has puesto el dedo en la llaga. Antonio, ¿hasta qué punto es compatible fraternidad con ocultismo, con secretismo, con oscurantismo? Bueno, si deriva de la verdad y deriva del amor, ocultar, ser secreto. Y luego las prácticas que llevan a cabo toda esta gente que no en balde oculta, que no en balde se disfraza, etc., eso lo hace difícilmente compatible con la práctica de la generosidad, por llamarlo así, un poco devaluadamente, que se deriva de la fraternidad. Vamos a ver, en Afganistán hay esos 8 millones de gente pobre y en el mundo tantísimos. Los misioneros se han ocupado toda la vida de llevar a cabo ese primero el alimentar y como consecuencia de eso la experiencia evangelizadora de buena noticia. Tú también mereces, tú también tienes derecho. Aquí en Valencia podemos levantar la mano en la historia con la creación, por ejemplo, de la cofradía de la Mare de Déu dels Desemparats, que era els Sants Innocents, folls, locos, mártires y desamparats. Atendían. ¿Cuánta gente ahora en la pandemia ha muerto sola, sin los hijos, sin nada? Pues cuando había una epidemia, entonces ellos se ocupaban de enterrar al difunto y que estuviera acompañado. Cuando era alguien ajusticiado y nadie quería verlo, ellos lo acompañaban. Y no en balde la imagen de la Virgen es la cheperudeta porque está diseñada, pensada para ir encima de los ataúdes. Cuando un marinero de un país lejano venía y moría aquí sin nadie, ¿quién le acompañaba? ¿Quién rezaba por él? ¿Quién sufragaba incluso los gastos del sepelio? Era esa cofradía. Pero se hacía tan calladamente y se sigue haciendo tan calladamente. Claro. Los misioneros. No nos enteramos más que de vez en cuando, y gracias a que personas como vosotros lo sacáis a colación, de su abnegada labor en pro del prójimo, valga la... Pero insisto, si eso se hace por ideología, caduca. En cambio los otros no, estos a los que estamos señalando con el dedo, como hace Alberto, estos sí que tienen un aparato de propaganda muy importante. Absolutamente, muy eficaz, muy eficaz. Claro, la Iglesia también tenemos aquella exhortación de Jesús que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Sí. Es decir, sé humilde, sé discreto con lo que haces y ya está. Los otros tienen una práctica publicitaria absolutamente eficaz y persuasiva. De todas formas, Patricia, un poquito más de publicidad de este tipo de buenas acciones yo creo que no estaría de más, ¿no? Bueno, nosotros en Res Madre tenemos como lema nunca estarás sola. Y precisamente el acompañar a la persona que en un momento dado de su vida, por el motivo que sea, está sola, pues ya es una obra de fraternidad, ¿no? Es un acto de amor. Son mujeres que ante un embarazo inesperado se sienten vulnerables, se sienten solas, no sienten que nadie les esté empujando a tener ese hijo que les acompañe en ese camino nuevo, ¿no? Ante una nueva vida y acuden a nosotras. Las voluntarias de Valencia somos prácticamente todas voluntarias, ¿no? Porque para acompañar a mujeres en estas circunstancias, pues lo mejor es una mujer. Los hombres se dedican más a la logística de llevar, traer cosas y demás, ¿no? Que también ayudan. Pues normalmente lo que hacemos fundamentalmente es escuchar, porque ellas son las que van a traer el hijo al mundo, ellas son las que van a hacer el acto de amor de sacar esa vida adelante, es acompañar y detectar necesidades que puedan tener de cualquier tipo, que pueden ser psicológicas, médicas, de alimentación para su bebé, económicas, todos los enseres, y se los proporcionamos hasta que el niño, en Valencia, hasta que el niño tiene un año. En otras ciudades de España se acompaña durante más tiempo. Aquí, por la estructura que tenemos, no podemos ir a más. Si lo queremos hacer bien, un año. Y siempre son las mismas voluntarias las que atienden a la misma madre. De tal manera que se pueda establecer un vínculo y conocer bien la situación y una relación de confianza y de amistad. ¿Y ese vínculo perdura después, cuando ya pasa ese año y...? En muchos casos sí, en otros no. Yo puedo decir que a lo mejor pues de todas las que hemos atendido, atendemos alrededor de 100 mujeres al año. En muchos casos la atención es puntual, pues porque a lo mejor se entera de la noticia, necesita ayuda en ese momento emocional
y en cuanto decide tener el niño, pues al mes o 2 meses ya está más feliz y con su estructura familiar bien. Y en otros muchos casos pues las atendemos durante prácticamente 2 años, todo el embarazo y el primer año de vida de su bebé y a veces más. Y claro que se establecen vínculos, claro, que perduran y luego te mandan fotos y te hacen padrino casi. Padrino casi. Y te encuentras, os encontráis ahí en Red Madre caso de mujeres que llegan con dudas, aparte de las propias de su estado, las dudas de si es bueno llamar a esa puerta por si, oye, a ver si, qué van a pensar de mí, van a juzgar, qué opinión van a extraer de mi situación particular. ¿Os encontráis con casos así? No, yo creo que no. Y si están así, no lo demuestran. Enseguida se hace una acogida. Normalmente llaman por teléfono y mandan un mail y se intenta quedar con ellas cuanto antes y se hace una conversación distendida. Tenemos un local muy alegre, y como la relación en un primer momento es fundamentalmente donde no hay ningún, ¿cómo os diría? No vienen a pedir cosas, vienen a que las ayudemos. Desde el punto de vista fundamentalmente, ya os digo, emocional, pues no se sienten mal, es que están muy solas cuando llegan, ¿no? Yo estoy convencida de que si la sociedad tuviera la estructura de familia y de entorno adecuado, estos casos no se darían, claro que no se darían. Yo creo que instituciones como Red Madre, fundamentalmente lo que ofrecen no es nada material. Fundamentalmente lo que ofrecen es un valor que va siempre asociado a la fraternidad, cuya palabra indicativa proviene de amor, que es amistad. La amistad es una forma nobilísima de amor, una fórmula de amor que nada tiene que ver con la sexualidad y que, por tanto, de lo que se trata es de entregarse al otro y de que el otro pase a ser para ti por lo menos tan importante como tú mismo, si no más. Eso es la amistad. Entonces, todos los que tenemos amigos sabemos aquello que amigos son pocos, amigos de verdad. Decimos amigos de verdad. Pues sí, amigos de verdad. La amistad de verdad es eso. El que se priva de algo para él para que el otro lo tenga. Y él se está privando de lo mismo. Eso es la amistad. Eso es el amor. Es un amor típico de fraternidad. Un amor sin ningún interés, ni monetario, ni sexual, ni de nada que se le parezca. Estamos hablando de fraternidad, pero como pequeños zarcillos van surgiendo otros conceptos. El de amistad me parece muy bonito, muy interesante sacarlo a colación. Y otros ejemplos, porque Patricia nos contaba el de Red Madre, pero yo quiero que Jaime nos hable también de FASTA, de las fraternidades de agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Sí. Yo pertenezco a FASTA, que es la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, fundada en Argentina hace 60 años, justamente este año se cumple, por el padre Aníbal Fosbury. Y de lo que se trata es de utilizar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, la filosofía perenne, para hacer frente a toda la revolución cultural moderna y posmoderna, en nuestro caso ya, que se está viviendo. Es decir, cómo podemos hacer para transmitir a la gente joven los valores perennes derivados de una filosofía donde la razón y la fe guardan el equilibrio que guardan en Santo Tomás de Aquino. Y sobre esto quería justamente, como educador, ¿no?, llamar la atención porque me parece bellísimo todos el ejemplo que ya están mencionando y otros más que sabemos de fraternidad, concretamente en nuestra comunidad valenciana. En Torrente, por ejemplo, que es donde yo trabajo, es impresionante toda la historia que tenemos en Torrente de la acción católica, de los círculos católicos, etcétera, y una serie de trabajos de solidaridad y de fraternidad que se han realizado. Ahora, el problema es cómo transmitimos a las nuevas generaciones estos valores, estos principios, esta forma de vida. ¿Ya habéis llegado a alguna identidad histórica? ¿Cómo hacerlo? Sí, justamente. Adelante. De eso se trata. Me alegro que me hagas esa pregunta. Porque, bueno, el Papa lo señala, uno de los problemas que tenemos es que le están quitando a nuestra juventud la identidad histórica. Entonces los chicos no saben ni dónde vienen, ni qué han hecho sus antepasados, ni para dónde van. Entonces no solamente derriban las estatuas y quitan los símbolos y hay una revisión histórica, sino también que los chicos están conectados todo el tiempo en un aparatito, jugando a la PlayStation, enganchados en los
teléfonos móviles o los videojuegos y en un mundo virtual. ¿Y cuál es la relación real? Yo creo que si hay algo totalmente opuesto a la fraternidad humana, es ese mundo virtual que se está creando y que hay otra vez intereses de grandes corporaciones internacionales, Silicon Valley, etcétera, etcétera, en fomentar este tipo de mundo. Ahora viene justamente el metaverso. No sé si han oído hablar del metaverso, sí, donde ya hay, bueno, hay una cantidad de dinero invertido. Que menos poesía tiene de todo, a pesar del nombre. Es vivir en un mundo virtual y entonces tú, en vez de reunirte con otras personas físicamente, creas un avatar y te reúnes electrónicamente. ¿No? Si hacemos eso vamos a acabar tarumbas, ¿no? Es loco, sí, absolutamente. Pero el problema es cómo educar entonces a los jóvenes y a los chicos en esto. Y yo creo que Santo Tomás de Aquino tiene una respuesta fundamental y es el realismo. El realismo, el ser, es una filosofía realista basada en la realidad y la relación de las personas, etcétera, con unas prioridades, ¿no? Una prioridad de lo moral sobre lo tecnológico, de lo político sobre lo económico y de lo sobrenatural sobre lo natural. Qué difícil en estos tiempos que corren, Jaime, convencer a la gente de que fe y razón pueden ir perfectamente de la mano, que no son incompatibles, que no es la luz una y la oscuridad la otra, ¿verdad? Exactamente, exactamente, y que creer no está en contra de la ciencia, al contrario, ¿no? Se requiere la ciencia, bueno, lo decía ya San Agustín, ¿no? Cree para que entiendas y entiende para que puedas creer mejor. Y eso es lo que tratamos de transmitir a los jóvenes. Lo logramos, no sé, yo creo que hay una red creciente de gente, no en los medios de comunicación tanto, sino en las redes secundarias y en los grupos sociales, youtubers, por ejemplo, podcasts y demás, donde hay gente joven que está recuperando esta idea del pensamiento realista, de una filosofía realista como la de Santo Tomás de Aquino. Y está viendo de una manera sospechosa todo esto que nos están metiendo en la cabeza de que tú te puedes convertir de hoy a mañana de hombre a mujer o en otra especie o en un robot o en cualquier cosa de estas donde no hay una identidad personal. Entonces hay que enfatizar justamente que el ser humano tiene que estar por encima de cualquier ideología y de cualquier fantasía. No hay una identidad personal ni una conciencia personal. Y eso es fundamental. Exactamente. En este nuevo sistema no existe una conciencia personal. La conciencia se diluye. Y entonces, de la misma manera que no cuesta nada matar, utilizo ese verbo porque lo utilizan mis nietos, matar a un marcianito de esos que se ven en la televisión, pues luego no va a costar nada matar a través de un dron a quienes no son marcianitos, sino que son habitantes de un país cercano o lejano. Exactamente. Sí. Ahora, para terminar la idea de lo de FASTA entonces se propone evangelizar la juventud, la familia, que en este momento defender la familia es heroico prácticamente, y defender la cultura. Y el padre Fosbury tiene una obra que se llama La cultura católica, donde justamente se nos presenta cómo el patrimonio cultural de nuestros padres, de nuestros abuelos, no solamente en España, en Hispanoamérica, es una tradición católica que es necesario recuperar para el futuro de las próximas generaciones. Antonio, tú en el metaverso no estás. No. No tienes avatar no tengo ni avatar. aspiras a hacerlo. Dime, ibas a hacer una iba a postilla. decir que no en balde patrimonio viene de padre. Claro. Y no en balde estamos perdiendo la fraternidad intergeneracional. Nos importa un pimiento qué mundo dejemos. Si la persona, hombre, mujer o quien sea, no tiene valor, lo podemos matar, lo podemos aniquilar, lo podemos devaluar completamente. Y perdemos ese patrimonio, esa herencia del padre para compartir entre los hermanos. Yo te preguntaba por el metaverso, aunque daba por hecho que me ibas a decir que no estabas allí ni pensabas estar, porque era la forma de pasarme a la Pobla de Farnals. Vamos a la Pobla y de preguntar Farnals. Qué es lo que estáis haciendo allí. Mira, cuéntanos un poco tu actividad diaria. Como manera destacada, no se ha citado, pero hay un ejercicio de fraternidad inmenso que es Cáritas. Sí, señor. Que está atendiendo a gente que ni conoce, ni tiene por qué conocer, pero sí que les tiene que querer. Y el primer punto es, como subrayaba Patricia, la acogida, cómo acogemos a esas familias que esta sociedad excluye, que no tienen lo mínimo indispensable para hacer real esa dignidad de personas, en tanto que personas que poseen, y entonces, por lo menos, el primer derecho a la alimentación y algunos derechos más que inherentes a la acción de Cáritas. Esa es la
la primera manifestación. Pero todo eso no podría existir sin esa fundamentación de vivencia de la parroquia, de vivencia de la fe. Es decir, ¿por qué los voluntarios de Cáritas están dedicando horas y esfuerzos y dificultades, etcétera, y trabajos? La remisión, el fundamento es Cristo Jesús. Y eso nos permite que podamos hacer discretamente. ¿Quién ha hablado de los héroes de Cáritas durante la pandemia? Cierto que los médicos han merecido el aplauso, y las enfermeras y la policía, y un aplauso merecido. Pero ¿quién se ha acordado de los que estaban manteniendo todo cerrado? Menos las Cáritas parroquiales. Los voluntarios hay una asignatura pendiente de esta sociedad con los voluntarios. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Reconocimiento y pendiente. con, si me permitís, al hilo de lo que estamos diciendo, con los cofrades. También, quizás, si me permitís, se ha devaluado un poco la idea, pero las cofradías, que viene de fraternidad la palabra, nacen como un poco anticipo de la seguridad social. Son sociedades de socorros mutuos que vienen a completar las limitaciones de la gente. Entonces, cofradía de San el que sea, pues tenían un carisma determinado, pero siempre era la complementación en el grupo de hermanos, en el grupo de fraternos. Y bueno, pues eso, desde solidaridad fuerte y absoluta hasta proyección exterior, entre ellos digo, y proyección exterior. Pero antes de las cofradías estaban los conventos. ¿Qué son los conventos? Sino un intento de vivir esa fraternidad que el mundo no daba. De vivir y proyectar y compartir. Claro. Alberto, qué importantes los ejemplos de estas tres brillantes resulta personalidades que tenemos, que hemos juntado, que has juntado tú y aquí. Resulta que yo soy también feligrés en la Pobla de Farnals. ¡Hombre! Y quiero decir que hemos acometido, bueno, bajo su dirección, hemos acometido en los últimos 2-3 años un experimento que está saliendo muy bien, está funcionando. Y es que se están creando nuevas cofradías. ¿Dónde se están creando cofradías en la sociedad actual? Pues en la Pobla de Farnals, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sencillamente a la gente le propones entrar en lugares, alrededor de un santo especialmente al que se tiene especial devoción o se había tenido especial devoción en el pasado. Alrededor de determinadas obras de acción conjunta y obras de caridad, de amor. Y todo esto se lo propones y la gente reacciona. Y entonces se han creado cofradías que en valenciano se dice confrarías, que significa con hermanos. Bueno, el hermano, bueno, el frare. Si es que muchas veces lo que hace falta es lanzar propuestas a la sociedad para ver si efectivamente hay una respuesta suficiente, que probablemente nos la encontraríamos en más de una ocasión si tuviéramos la habilidad suficiente como para lanzarlas en tiempo y forma. De todas formas, yo creo que aquí hemos avanzado mucho. Hemos abordado en profundidad el tema de la fraternidad y yo quiero agradecerle la participación a los 4 brillantes ponentes que hoy he tenido la suerte de que me acompañaran en esta suplencia de nuestro amigo Jesús de Salvador. Patricia Lorenzo, Jaime García Neumann, Antonio López Quiles y Alberto Piñero. Muchísimas gracias a los 4. Y a todos ustedes, señoras y señores, pues eso, lo habitual. Gracias por la atención, gracias por la reflexión y muy buenas tardes.